2 cápsulas al mes. Entonces va a estar la cápsula, la que pasó la semana pasada, que fue el 7, y la del día de hoy. Y bueno, ya vamos a tener una temporada hasta septiembre, más bien vamos a tener las siguientes 2 cápsulas. Recuerden que van a ser 2 por mes, ¿de acuerdo? Esta vez se las contamos mucho, pero para siguientes ocasiones van a ser un poquito más separadas para que no sientan como que mucho tiempo se van a quedar sin cápsula. Pero estoy muy feliz el día de hoy de poder compartirles un tema hermoso que ustedes eligieron y que me encantó, que es: me hago responsable de los cambios que quiero para mí. Creo que si estuviste en el live, pues bueno, te vas a ser consciente de que tener la vida que tanto anhelas o tener una vida que te encante tiene que ver con una gran responsabilidad. Y hablar de me hago responsable de los cambios que quiero para mí es un tema súper valioso, porque creo que a veces anhelamos que nuestra vida mejore, pero ¿dónde está nuestra atención? A veces no terminamos de elegir las cosas, pero tampoco de responsabilizarnos de lo que sabemos exactamente que se tiene que hacer para que las cosas funcionen. ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Por qué no se compromete? Pues porque a veces tenemos este miedo, ¿no? Este miedo de creer que no va a ser posible, de tener creencias limitantes de nuestros propios sueños. O sea, anhelamos cierta cosa, pero tengo una creencia limitante sobre esa cosa. Entonces, es sumamente importante que hagas la conciencia de saber si quieres algo, por qué lo quieres y cuáles son las creencias que te unen a esa meta o que te desunen a esa meta, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando de esto nos dice: ¿alguna vez has sentido que quieres cambiar algo en tu vida, pero al mismo tiempo te detienes por miedo, inseguridad o simplemente por la sensación de creer que no es posible? Creo que este es el primer punto que tenemos que hacer mucha conciencia. Esa meta que tanto quieres, esos cambios que tanto quieres ver en ti, realmente, ¿tú cómo los ves? Hazte esta pregunta. ¿Los veo posibles? Creo que puede ser algo que sucede en mi vida, confío en que es una posibilidad, porque si desde que yo lo concibo en mi mente me parece algo imposible, me parece algo que no va a suceder, me parece algo difícil de alcanzar, quien está frustrando ese sueño y quien está frustrando la capacidad de que sucede, de que sea un proceso positivo, eres tú, porque tú tienes un condicionamiento con esa meta o con eso que quieres que mejore en ti, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer conciencia de si estoy siendo yo la barrera de mis sueños, estoy siendo yo la barrera de cumplir cosas que anhelo y que quiero que pasen en mi vida. Y bueno, nos dice, el problema no solamente es que queramos cambiar, ¿de acuerdo? Sino aceptar que el proceso requiere un compromiso y una responsabilidad. A veces buscamos excusas o culpamos a las circunstancias por nuestro estancamiento, pero la realidad es que si quieres que algo sea diferente, debes decidir tú quien sea el que va a mover las piezas. Entonces, básicamente nos dice, tú quieres un verdadero cambio, el protagonista tienes que ser tú. El que tiene que tomar la decisión de que pase, de que acontezca, de que se vea un resultado positivo, tienes que ser tú. Entonces, tomar la responsabilidad es elegir que algo suceda, es elegir que algo pase en tu vida, que algo acontezca, que tenga una función en tu vida. Y creo que la responsabilidad de elegir que las cosas pasen en nuestra vida a veces no es nada fácil, porque tenemos muchas narrativas internas con las cuales estamos evadiendo la responsabilidad de nuestros cambios, ¿de acuerdo? Justo hablábamos en el live que una de las cosas que sucede con el ser humano es que aplaza mucho lo que quiere, lo pone a tiempos muy largos para que eso justifique su no acción del presente. Decir, o sea, sí quiero un auto, pero en 5 años. Entonces está bien si ahorita no junto, no genero, no hago la reserva financiera, porque al fin que lo quiero hasta dentro de 5 años. Entonces, el empezar a poner metas a muy largo plazo, lo que genera es una justificación de mi conformismo del presente. Entonces, aquí algo sumamente recomendable es que empecemos a poner metas cercanas en nuestra vida, que empecemos a hacer conciencia de estas metas que sí me van a acercar a donde yo quiero estar, ¿de acuerdo? Es fuerte admitir que tú mismo tienes ese poder, pero que también tienes esa liberación. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás castigando con los cambios que sabes que debes de hacer? ¿O te estás liberando para hacer que sucedan? Aquí es importante que hagas esta conciencia, porque creo yo que a veces somos seres humanos que somos sumamente castigadores, sumamente duros con nosotros mismos respecto a generar cambios o a hacer mejoras a nuestra vida. Y esto porque nos consume el miedo, la hiperexigencia o la búsqueda del perfeccionismo, y eso hace que finalmente no terminemos de concretar nada, como a veces se dice por ahí esta palabra, ¿no? A veces es mejor terminado que perfecto.
porque el ser humano quiere que sea perfecto, entonces como no es perfecto, no lo puedo mostrar, no puede salir, el mundo no puede enterarse hasta que sea perfecto. Y el problema es que estamos perdiendo la capacidad del disfrute porque estamos esperando algo que nunca va a ocurrir, que es la perfección de las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo empiezo a lograr cambios para ser más responsable de sí mismo? El primer punto es que tengas un gran compromiso contigo mismo. Tienes que sentarte, tener una conversación contigo y decir, ¿qué cambios quiero en mi vida? Y primero, ¿por qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero mejorar algo? Recuerden que todo aquello que yo haga conciencia que quiero mejorar tiene que ver con que hay una deficiencia de ese evento, de ese suceso o de esa habilidad en mí. Por lo tanto, requiere mayor atención. Un cambio es una focalización de mejoría. Entonces, ¿por qué estoy intentando mejorar esto? ¿Por qué no lo dejo como está? ¿Por qué quiero mejorar eso en mí? Porque hay una deficiencia. Si partimos de ahí y empezamos a hacer conciencia, que no es por ego, es porque esta deficiencia puede traerme malestar, estancamiento o la no posibilidad de ver nuevas metas cumplidas por mí, porque me estanco, ¿no? Con esa situación de no avanzar, de no generar el cambio, de no trabajar esa deficiencia. Ahora, el siguiente punto es, define metas específicas, alcanzables, pero también ambiciosas. Es importante que empecemos a despertar esta parte de nosotros en donde ambicionamos, en donde empezamos a ver una versión de nosotros más arriesgada, con mayor visión, ¿sale? Eso es importante. Es importante que también diseñemos un plan paso a paso, pero que sea de forma divertida. Creo que a veces algo que acontece o que sucede es que sucede que quiero algo, que lo anhelo y entonces empiezo a ponerme planes que me hacen trabajar durísimo, ¿no? Que paso del 0 al 100. Y lo que sucede cuando arrancamos en planes que no son como estructurados o que son graduales, lo que sucede es que me canso muy rápido. Entonces, para que empieces a hacer un cambio en tu vida, tiene que ser muy gradual, tiene que ser divertido y tiene que ser algo que lo hagas paso a paso para que no lo vayas a abandonar, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante. Otro punto sumamente importante es la medición de nuestro progreso y el ajuste necesario de lo que vamos viendo que no está bien o que debemos de ir mejorando, que podemos ir ajustando. Nunca ocupar la palabra perfeccionando porque de por sí esta hiperexigencia no nos deja hacer. Entonces, ir ajustando lo que creemos que es necesario para que ese cambio sea efectivo. Yo creo que algo sumamente importante de medir nuestro progreso es que reconozcamos que se está haciendo algo. Creo que el ser humano es sumamente duro y no consideras que algo está funcionando hasta que ves el máximo resultado de ello. Y pues a veces para ver resultados positivos de algo son meses, son años de dedicación. Entonces lo que tenemos que premiar es el progreso y los pequeños pasos que se dan para avanzar hacia un cambio o una mejoría en nuestra vida. El siguiente punto es que busquemos ayuda de mentores que nos puedan ayudar con aquellas cosas que no sabemos, porque a veces creo yo que como personas que queremos una mejoría o un cambio, es como, si ya lo decidí, ya lo sé todo, ya puedo, ya tengo la energía, tengo el coraje, tengo la motivación, ya tiene que pasar. Y no es así. La realidad es que el deseo ardiente es algo muy valioso porque te da esta iniciación del proceso y te da este punch para que las cosas pasen, pero para que tú lo sostengas y para que hagas algo que realmente tenga un impacto positivo, tienes que asesorarte, tienes que estar acompañado de personas que saben más de ese tema que tú para que realmente veas un resultado positivo y se sostenga eso que estás alcanzando. Y bueno, para finalizar, es importante, dice aquí en resumen, necesitamos empezar con un compromiso claro, planear el paso a paso, ser constante, celebrar el pequeño esfuerzo, el pequeño avance que se logra. Recuerda, tú eres el principal responsable del crecimiento y el protagonista de la historia de cambio de tu vida. Entonces, ese cambio que quieres hacer, primero pregúntate, ¿por qué quiero ese cambio? ¿Qué mejorías va a traer a mi vida? ¿Cómo me hace sentir pensar en ese cambio? ¿Me emociona? ¿Me da miedo? ¿Me angustia? ¿Cuál es tu relación con ese cambio? Después, haz conciencia de qué tengo que hacer para que eso mejore y qué beneficios traería si yo hago este cambio, si yo tengo esta mejora o esta implementación de nuevos hábitos. ¿De acuerdo? Espero que te haya funcionado esta cápsula, que te haya gustado mucho. Nos vemos en septiembre para la próxima. Recuerda que se va a hacer una votación y los 2 temas más votados son los que se van a hablar en este mes. Van a ser 2 cápsulas. Disfrútala mucho, te agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en septiembre para el próximo tema.